Vaticano al borde del colapso. Profecía enterrada amenaza el trono de Pedro. ¿Alguna vez te has preguntado si las paredes del Vaticano esconden secretos que podrían cambiar para siempre la historia de la Iglesia Católica? ¿Qué pasaría si existiera una profecía tan poderosa que su revelación amenazaría los mismos cimientos del poder papal? ¿Y si te dijera que esta profecía ha sido deliberadamente ocultada durante siglos? Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más inquietantes relacionados con la Santa Sede, una antigua profecía redescubierta por el filósofo Spinoza, que según fuentes controvertidas podría deslegitimar el trono de Pedro y provocar un colapso institucional sin precedentes en la historia del catolicismo. ¿Por qué las autoridades eclesiásticas habrían dedicado tantos recursos a suprimir esta información? ¿Cuántos papas a lo largo de los siglos habrían conocido este secreto y vivido con el peso de esta amenaza? ¿Estamos quizás en la generación que finalmente verá cumplirse esta predicción olvidada? Prepárate para un viaje fascinante a través de documentos perdidos, testimonios silenciados y enigmas históricos que podrían reescribir todo lo que creíamos saber sobre la institución religiosa más antigua y poderosa del mundo occidental. Los orígenes de la profecía perdida. Todo comenzó en el invierno de 1667, cuando unos trabajadores que renovaban los cimientos de una antigua sinagoga en Ámsterdam descubrieron una cámara oculta. ¿Coincidencia o designio divino que este hallazgo ocurriera precisamente en la ciudad donde Baruch Spinoza, el brillante filósofo excomulgado de la comunidad judía, desarrollaba sus revolucionarias ideas? Entre los objetos encontrados había un cofre sellado con símbolos que combinaban elementos judíos, cristianos y misteriosos jeroglíficos que no correspondían a ninguna tradición conocida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos descubrimientos históricos desaparecen misteriosamente de los registros oficiales? Este hallazgo fue uno de ellos. En menos de 3 días, representantes de la Iglesia Católica llegaron desde Roma para examinar el contenido del cofre. Lo que encontraron provocó tal conmoción que inmediatamente confiscaron todos los materiales. Sin embargo, antes de que pudieran llevarse todo, un joven asistente del rabino local logró rescatar algunos fragmentos y, movido por la curiosidad intelectual, los hizo llegar a manos de Spinoza. Baruch Spinoza no era un hombre cualquiera. Excomulgado a los 23 años por sus ideas consideradas heréticas, este brillante pensador dominaba no solo la teología judía, sino también antiguos idiomas como el arameo, el griego bíblico y dialectos hebreos casi olvidados. ¿Quién mejor que él para descifrar textos que parecían entrelazar tradiciones aparentemente incompatibles? Durante 3 años, Spinoza trabajó en secreto, traduciendo y analizando los fragmentos. ¿Qué encontró que lo dejó tan perturbado que comenzó a codificar sus descubrimientos en sus propias obras filosóficas? Los documentos contenían referencias a textos apócrifos primitivos, anteriores incluso a los evangelios canónicos. Entre ellos, fragmentos de un evangelio atribuido a Dídimo Judas Tomás, que contenía enseñanzas de Jesús nunca incluidas en la Biblia. ¿Por qué estos textos habían sido suprimidos tan vehementemente por las autoridades eclesiásticas tempranas? La respuesta parece estar en una profecía específica sobre la sucesión apostólica. Según estos textos, Jesús habría establecido criterios muy específicos para la sucesión legítima de su mensaje, criterios que, según la interpretación de Spinoza, habrían sido violados en momentos cruciales de la historia de la Iglesia. Los fragmentos sugerían que en cierto punto de la historia eclesiástica, la verdadera línea de sucesión se habría quebrado, invalidando la legitimidad de todos los papas posteriores. Es posible que la autoridad papal que conocemos hoy esté basada en una ruptura histórica con los deseos originales del fundador del cristianismo. La correspondencia personal de Spinoza revela su angustia ante este descubrimiento. En una carta a su amigo Henry Oldenburg, escribió en código: «He encontrado algo que, de ser revelado,
no dejaría piedra sobre piedra en la ciudad eterna. ¿Por qué un filósofo racionalista como Spinoza daría tanta importancia a textos religiosos antiguos? La respuesta podría estar en la evidencia histórica irrefutable que acompañaba a los fragmentos proféticos. En 1682, todos los registros relacionados con el descubrimiento en la sinagoga de Ámsterdam desaparecieron misteriosamente. El joven que había entregado los documentos a Spinoza fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. Y más intrigante aún, 3 eruditos que habían estado en contacto con Spinoza sobre este tema fallecieron en un intervalo de apenas 2 meses. ¿Coincidencia o silenciamiento sistemático? ¿Qué poder tiene una profecía para provocar tales reacciones? ¿Qué teme tanto el Vaticano, que ha dedicado recursos incalculables a lo largo de siglos para mantener oculta esta información? La respuesta podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia religiosa occidental. El contenido de la profecía de Spinoza. Los fragmentos descifrados por Spinoza contenían una reinterpretación radical de la sucesión apostólica, el fundamento mismo de la autoridad papal. Según estos textos, la legitimidad de los sucesores de Pedro dependía de 7 condiciones específicas que debían cumplirse en cada transición de poder. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos cónclaves papales a lo largo de la historia han estado rodeados de controversias y acusaciones de interferencia política? Los manuscritos sugerían que durante el llamado Siglo de Hierro del Papado, siglo X, específicamente durante el pontificado de Juan XII, todas estas condiciones fueron violadas simultáneamente. La profecía describía con inquietante precisión eventos que ocurrirían siglos después de su escritura. Hablaba de un papa que abandonaría su trono estando vivo, una referencia a la renuncia de Benedicto XVI en 2013, seguido por el último verdadero papa que enfrentaría la gran tribulación. Podría estar refiriéndose a nuestros tiempos. Los textos mencionaban señales específicas que acompañarían este periodo. Cuando la cruz del sur se alinee con la estrella del pastor y el fuego consuma un templo sagrado, la verdad enterrada emergerá y el trono de Pedro se tambaleará. ¿No resulta inquietante que en 2019 se produjera una rara alineación astronómica entre la Cruz del Sur y Aldebarán, históricamente conocida como la Estrella del Pastor, el mismo año en que la Catedral de Notre Dame sufrió un devastador incendio? ¿Simple coincidencia o el cumplimiento de una profecía milenaria? El análisis de Spinoza no se limitaba a estos fragmentos proféticos. Mediante un estudio comparativo con el Apocalipsis de Juan, desarrolló una interpretación alternativa de los 7 sellos. Según su interpretación, cada sello representaba un periodo específico en la historia de la Iglesia, con el 7º sello aún por abrirse. Este último sello contendría la revelación final, la evidencia irrefutable de la ruptura en la sucesión apostólica. Los textos hablaban de un repositorio secreto, oculto, donde las aguas de Pedro fluyen bajo la piedra angular, que contendría documentos originales capaces de probar esta ruptura histórica. Podría estar refiriéndose a algún espacio subterráneo bajo la Basílica de San Pedro, quizás cerca de la tumba del apóstol. Curiosamente, desde 1939, el Vaticano ha realizado excavaciones extremadamente restrictivas en esta área, con hallazgos que nunca han sido completamente divulgados al público. Quizás lo más perturbador de los textos es su predicción sobre las consecuencias de esta revelación. Cuando la verdad emerja, los pilares se quebrarán y lo que parecía eterno se revelará temporal. El pastor abandonará su rebaño y las ovejas deberán encontrar nuevos pastos. ¿Estamos ante la profecía de un cisma sin precedentes en la Iglesia Católica?
o quizás el fin de la institución papal tal como la conocemos. Spinoza codificó estas revelaciones en su obra Ética, utilizando un sistema de referencias numéricas y conceptuales que solo recientemente ha comenzado a ser descifrado por estudiosos contemporáneos. ¿Por qué un racionalista como él dedicaría tanto esfuerzo a ocultar información religiosa en su obra filosófica más importante? La respuesta parece clara. Temía por su vida, pero consideraba que la verdad eventualmente debía salir a la luz. ¿Has notado cómo la Iglesia ha modificado sutilmente ciertos rituales y pronunciamientos a lo largo de los siglos? Según la interpretación de Spinoza, estos cambios no serían casuales, sino intentos deliberados de contrarrestar la profecía, reescribiendo tradiciones para validar retroactivamente la sucesión apostólica cuestionada. No es sorprendente que la doctrina de la infalibilidad papal fuera oficialmente declarada dogma apenas en 1870, casi 2 milenios después del nacimiento del cristianismo. Reacción de la Iglesia a lo largo de los siglos. La respuesta del Vaticano a cualquier mención de estos documentos ha sido sistemática y contundente a lo largo de los siglos. ¿Te has preguntado por qué la Inquisición persiguió con especial ferocidad a ciertos grupos aparentemente inofensivos? Un estudio de los registros inquisitoriales revela una categoría específica de herejía mencionada en documentos internos como revelatio falsa Petri, falsa revelación de Pedro. Los acusados de esta herejía enfrentaban juicios sumarios sin oportunidad de defensa, y todos los registros de estos procesos eran posteriormente eliminados. En 1692, el Papa Inocencio XII estableció una congregación especial dentro del Santo Oficio, conocida como Custodes Veritatis, guardianes de la verdad. Oficialmente, su misión era proteger la autenticidad de las tradiciones apostólicas, pero documentos filtrados sugieren que su verdadera función era monitorear y suprimir cualquier información relacionada con la profecía redescubierta por Spinoza. No resulta significativo que esta congregación recibiera más financiamiento que cualquier otra oficina vaticana durante más de un siglo. Los métodos empleados por estos guardianes eran tan diversos como efectivos, desde la compra sistemática y destrucción de manuscritos antiguos en todo el Mediterráneo hasta la infiltración en círculos académicos y bibliotecas universitarias. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos periodos de la historia papal están extraordinariamente bien documentados, mientras otros permanecen sorprendentemente oscuros? Esta distribución desigual de evidencia histórica no sería accidental, sino el resultado de una cuidadosa curaduría de la narrativa oficial. Particularmente revelador resulta el caso del cardenal Alfonso Paleotti, quien en 1785 comenzó una investigación sobre inconsistencias en los registros de sucesión papal del siglo X. Apenas 3 meses después de iniciar su estudio, Paleotti renunció repentinamente a todos sus cargos y se retiró a un monasterio aislado en los Alpes, donde permaneció en estricto silencio hasta su muerte. Su única comunicación escrita fue una críptica nota a su hermana: «He visto el abismo bajo nuestros pies. Rezo para que nadie más lo vea». ¿Qué descubrió este erudito que lo llevó a abandonar una prometedora carrera eclesiástica? En lo largo del siglo XIX, al menos 7 académicos que investigaron independientemente aspectos relacionados con la sucesión apostólica durante el siglo de hierro experimentaron destinos similares: repentinas renuncias, misteriosos accidentes o inexplicables cambios de opinión. El historiador francés Jean-Baptiste Moreau estaba a punto de publicar un exhaustivo estudio sobre este periodo cuando su biblioteca personal se incendió misteriosamente en 1842, destruyendo décadas de investigación. Moreau sobrevivió, pero nunca volvió a escribir sobre temas religiosos. En sus memorias póstumas, una enigmática frase aparece subrayada: «Hay verdades que no deben ser dichas, no por falsas,
sino por peligrosas. ¿Por qué tanto empeño en controlar esta narrativa histórica específica? ¿Qué amenaza podría representar una antigua profecía para una institución que ha sobrevivido 2 milenios de turbulencias históricas? La respuesta parece estar en la estructura misma de la autoridad católica. Si la legitimidad de la sucesión apostólica fuera cuestionada con evidencia histórica irrefutable, el fundamento teológico del papado se desmoronaría. En tiempos más recientes, el Vaticano ha adoptado estrategias más sofisticadas. En 1967 creó el Instituto para Estudios Históricos Avanzados, aparentemente dedicado a investigación académica independiente. Sin embargo, documentos filtrados sugieren que su verdadera función es monitorear cualquier investigación académica que pudiera acercarse peligrosamente a los eventos descritos en la profecía. No es curioso que este instituto haya otorgado generosas becas precisamente a académicos que comenzaban a explorar los períodos más controvertidos de la historia papal. Quizás el indicio más revelador de la continuada preocupación vaticana por esta profecía sean las renovaciones estructurales realizadas entre 1975 y 1982 en áreas específicas bajo la Basílica de San Pedro. Oficialmente descritas como refuerzos preventivos, estas obras coincidieron con rumores persistentes sobre el sellado de cámaras subterráneas previamente desconocidas. Un técnico involucrado en estas renovaciones posteriormente declaró bajo anonimato: «Sellamos algo que nunca debió ser encontrado. No pregunté qué era, pero nunca olvidaré las expresiones de los cardenales presentes. No era reverencia lo que vi en sus rostros, era miedo. ¿Qué secretos yacen aún bajo la basílica más importante de la cristiandad? ¿Podría la profecía redescubierta por Spinoza finalmente cumplirse en nuestros días? Estamos presenciando los primeros temblores de un terremoto que podría sacudir los cimientos de una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo. Conexiones con otras profecías famosas. ¿Te has preguntado alguna vez si las distintas profecías que han circulado a lo largo de la historia sobre el Vaticano podrían estar interconectadas? Y si todas fueran fragmentos de una misma verdad, dispersados estratégicamente para evitar que alguien pudiera reunir todas las piezas. La famosa profecía de San Malaquías, supuestamente escrita en el siglo XII, enumera con sorprendente precisión las características de los futuros papas. Lo fascinante es que, según análisis comparativos realizados por lingüistas contemporáneos, existen paralelismos innegables entre esta lista y los fragmentos descubiertos por Spinoza. El texto de Malaquías menciona a un Pedro romano como el último papa, tras el cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez temible juzgará a su pueblo. ¿Coincidencia o confirmación? ¿Alguna vez has reflexionado sobre por qué el Vaticano se mostró tan reticente a revelar completamente el tercer secreto de Fátima? La versión oficial publicada en el año 2000 decepcionó a muchos expertos que la consideraron incompleta o editada. Testimonios de personas cercanas a Sor Lucía, la vidente que recibió la revelación, sugieren que el verdadero contenido del tercer secreto incluía advertencias específicas sobre una crisis de legitimidad en la Iglesia. La hermana Lucía habría escrito: «El camino hacia el trono de Pedro será oscurecido por la duda, y muchos se preguntarán si siguen al verdadero vicario». ¿No resulta inquietantemente similar a las advertencias encontradas en los textos descifrados por Spinoza? Nostradamus, el enigmático vidente francés del siglo XVI, escribió varias cuartetas que los especialistas han interpretado tradicionalmente como referencias a crisis papales. La cuarteta 241 menciona: «La gran estrella arderá por 7 días, la nube hará que 2 soles aparezcan, el gran mastín aullará toda la noche cuando el gran pontífice cambie de tierra». Investigadores contemporáneos han notado similitudes léxicas entre esta cuarteta y ciertos pasajes de los textos estudiados por Spinoza, particularmente en la referencia a 2 soles como posible metáfora de papas simultáneos o legitimidad dividida. Quizás lo más sorprendente sean las coincidencias contra
tradiciones proféticas completamente ajenas al cristianismo. Textos budistas tibetanos del siglo VIII contienen referencias a una gran casa de piedra en Occidente donde los hombres de blanco guardan una verdad oscurecida. En la tradición islámica sufí, existen manuscritos que predicen un tiempo en que la casa de Isa, Jesús, se dividirá y la verdad sepultada surgirá de la tierra. ¿Cómo explicar estas similitudes entre tradiciones que no tuvieron contacto histórico durante su formación? ¿Podríamos estar ante diferentes manifestaciones de una misma revelación universal? Estas convergencias proféticas sugieren un patrón inquietante. Todas parecen apuntar hacia nuestro tiempo como el momento en que la verdad oculta finalmente saldrá a la luz. Estamos viviendo los días que tantos videntes y profetas anticiparon. Seremos testigos del cumplimiento de la profecía que Spinoza descubrió y que el Vaticano ha intentado suprimir durante siglos. Evidencias arqueológicas y documentales. Las palabras y profecías son poderosas, pero ¿qué hay de las evidencias físicas? ¿Existen pruebas tangibles que corroboren la existencia de esta profecía enterrada? La respuesta, sorprendentemente, parece ser afirmativa si sabemos dónde y cómo buscar. Entre 1939 y 1949, el Papa Pío XII autorizó excavaciones bajo la Basílica de San Pedro, oficialmente para buscar la tumba del apóstol. ¿Te has preguntado por qué estas excavaciones se realizaron con un nivel de secretismo inusual, incluso para los estándares vaticanos? Los trabajos arqueológicos fueron supervisados directamente por miembros de la Secretaría de Estado, algo sin precedentes para una excavación arqueológica. Más intrigante aún, ciertas secciones excavadas fueron inmediatamente selladas y clasificadas como áreas de acceso restringido permanente sin explicación oficial. Un arqueólogo italiano que participó en estas excavaciones, Antonio Ferrua, dejó un diario personal que solo fue descubierto después de su muerte en 2003. En él menciona el hallazgo de una cámara sellada conteniendo tablillas con inscripciones en arameo y griego que contradicen la historia establecida. Ferrua escribió: "Lo que encontramos podría cuestionar siglos de tradición. El cardenal Tisserant ordenó personalmente que selláramos la cámara y juráramos silencio bajo pena de excomunión. Nunca he sentido tanto miedo en presencia de piedras antiguas". ¿Por qué tanto secretismo si se trataba simplemente de hallazgos arqueológicos rutinarios? La respuesta podría estar en análisis científicos modernos realizados en fragmentos de documentos que lograron salir clandestinamente del Vaticano. En 2008, un laboratorio suizo realizó pruebas de datación por carbono 14 a un fragmento de pergamino que supuestamente pertenecía a los documentos estudiados por Spinoza. Los resultados fueron asombrosos. El pergamino databa del siglo I, confirmando que podría ser contemporáneo a los primeros cristianos. Más revelador aún es el testimonio de Monseñor Luigi Carbone, quien trabajó en los archivos secretos del Vaticano entre 1956 y 1984. Antes de su muerte en 2015, Carbone concedió una entrevista a un pequeño periódico italiano donde afirmó: "Existe una sección en los archivos conocida informalmente como Scrinium Obscurum, el cofre oscuro. Solo 3 personas en toda la jerarquía vaticana tienen acceso. Contiene documentos relacionados con una profecía antigua sobre la sucesión apostólica. Durante mis casi 30 años de servicio, vi a cardenales salir de esa sección con el rostro pálido, como si hubieran visto un fantasma". En 2011, una serie de documentos digitalizados apareció anónimamente en varios foros de Internet especializados en historia eclesiástica. Aunque fueron rápidamente eliminados, algunos investigadores lograron descargarlos y analizarlos. Los documentos incluían fotografías de manuscritos antiguos con sellos oficiales del Vaticano y notas marginales en latín medieval.
Expertos independientes que examinaron estas imágenes antes de su eliminación confirmaron que los sellos y el estilo caligráfico correspondían a documentos auténticos del siglo XVII. Una filtración deliberada desde dentro de la Santa Sede, o quizás una advertencia de que el tiempo de revelación se acerca. ¿Has notado cómo ciertos sectores del Vaticano permanecen inexplicablemente cerrados al público, incluso a investigadores acreditados? La sección noreste de los archivos vaticanos, catalogada simplemente como Repositorio Especial 7, ha permanecido inaccesible desde su designación en 1922. ¿Qué contiene esta sección que justifica tal nivel de restricción durante más de un siglo? Según rumores persistentes entre los empleados del Vaticano, esta sección albergaría los documentos originales relacionados con la profecía redescubierta por Spinoza. Las evidencias arqueológicas y documentales, aunque fragmentarias, parecen apuntar hacia una conclusión inquietante. Existe algo enterrado, tanto literal como figurativamente, en los cimientos del Vaticano, algo tan potencialmente desestabilizador que justificaría siglos de ocultamiento sistemático. El papel de Spinoza como revelador. ¿Qué preparación única tenía Baruch Spinoza para convertirse en el receptor y descifrador de una profecía que podría sacudir los cimientos de la cristiandad? ¿Por qué este filósofo judío excomulgado, y no un teólogo católico, fue quien logró interpretar estos textos enigmáticos? La formación intelectual de Spinoza representaba una convergencia única de tradiciones. Educado en la rigurosa tradición talmúdica judía, dominaba el hebreo y el arameo desde su juventud. Simultáneamente, su educación secular le proporcionó un dominio excepcional del latín, griego y árabe. ¿Existe mejor perfil para interpretar textos que entrelazaban tradiciones abrahámicas tempranas? Más significativo aún, Spinoza había estudiado exhaustivamente textos cabalísticos y métodos de desciframiento numérico, herramientas esenciales para comprender los códigos empleados en los manuscritos antiguos. Su posición como outsider religioso resultó ser crucial. ¿Habría un teólogo católico ortodoxo siquiera considerado interpretaciones que cuestionaran fundamentalmente la legitimidad papal? La independencia intelectual de Spinoza, forjada tras su dolorosa excomunión de la comunidad judía, le permitió examinar los textos sin las restricciones dogmáticas que habrían limitado a otros estudiosos. Lo que pocos saben es que Spinoza no trabajó solo. Mantenía correspondencia secreta con un círculo de eruditos distribuidos estratégicamente por Europa, formando una red de protección intelectual. Entre ellos se encontraban el matemático Leibniz, el médico Juan de Prado y el rabino heterodoxo Isaac Orobio de Castro. ¿Has notado cómo estos nombres aparecen tangencialmente vinculados en distintos contextos históricos sin una conexión explícita? Esta dispersión era deliberada, diseñada para proteger la red de posibles persecuciones. La obra maestra de Spinoza, Ética, contiene mucho más que filosofía. Investigadores contemporáneos han identificado un sistema de numeración y referencias cruzadas que no corresponde a la estructura lógica del texto. El filósofo italiano Giorgio Agamben ha sugerido que estas aparentes irregularidades constituyen un sistema de codificación. Según su análisis, ciertas proposiciones de la ética, cuando son reorganizadas según un patrón numérico específico, revelan fragmentos de la profecía que Spinoza intentaba preservar para la posteridad. Una coincidencia matemática o un mensaje oculto a la espera de ser completamente descifrado. Tras la muerte de Spinoza en 1677, muchos de sus manuscritos y cartas desaparecieron misteriosamente. Su amigo y albacea, Lodewijk Meyer, reportó que desconocidos irrumpieron en su estudio la misma noche de su fallecimiento, llevándose documentos específicos y dejando otros de valor similar.
¿Quiénes eran estos intrusos y cómo sabían exactamente qué buscar? La teoría más aceptada señala a agentes vaticanos que llevaban años monitoreando al filósofo. Sin embargo, Spinoza había anticipado esta posibilidad. Según testimonios de sus contemporáneos, había distribuido copias parciales de sus descubrimientos entre diferentes miembros de su círculo de confianza, siguiendo un sistema que él llamaba disseminatio veritatis, diseminación de la verdad. Cada miembro recibió fragmentos insuficientes por sí solos para reconstruir la profecía completa, pero colectivamente contenían toda la información. ¿No resulta fascinante que este método de preservación fragmentaria sea precisamente lo que la profecía misma habría sufrido a lo largo de siglos de supresión? Spinoza creía firmemente que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, como escribió en una de sus últimas cartas. Su objetivo no era provocar un colapso inmediato de la autoridad papal, sino asegurar que cuando llegara el momento profetizado, la evidencia estuviera disponible para quienes supieran buscarla. Estamos ahora en ese momento que el filósofo anticipó hace más de 3 siglos. Implicaciones para el Vaticano actual. ¿Has observado cambios inexplicables en las políticas y comportamientos del Vaticano en las últimas décadas? ¿Podrían estas transformaciones estar relacionadas con un conocimiento interno sobre la inminente revelación profética? Las divisiones internas en la cúpula eclesiástica han alcanzado niveles sin precedentes en la historia moderna. Desde 2013, el Colegio Cardenalicio ha experimentado fracturas cada vez más visibles entre facciones tradicionalistas y reformistas. Lo sorprendente no es el desacuerdo teológico común en la historia de la Iglesia, sino la naturaleza específica de las disputas. Muchas giran en torno a interpretaciones de la autoridad papal y la sucesión apostólica. ¿Coincidencia o consecuencia de tensiones relacionadas con la profecía enterrada? En 2018, un cardenal italiano de alto rango comentó anónimamente a un periodista: "Vivimos tiempos que fueron previstos. Algunos de nosotros conocemos textos que no pueden ser compartidos públicamente. La barca de Pedro navega hacia aguas turbulentas". Cuando el periodista intentó profundizar, el cardenal se negó a continuar y la entrevista programada fue cancelada abruptamente. Ciertos eventos contemporáneos parecen alinearse inquietantemente con elementos específicos de la profecía descubierta por Spinoza. La renuncia de Benedicto XVI en 2013, primer papa en abdicar voluntariamente en casi 600 años, coincide con la descripción de un papa que abandonará su trono estando vivo. Los incendios en Notre Dame, 2019, y en partes de la Catedral de Nantes, 2020, recuerdan la predicción sobre fuego consumiendo templos sagrados como señal de que el tiempo de revelación se acerca. ¿Simples coincidencias o el cumplimiento de profecías milenarias? ¿Has notado cambios en la forma en que el Vaticano maneja ciertos aspectos administrativos? Desde 2014 ha implementado una reestructuración sin precedentes de sus finanzas, digitalizando archivos históricos y redistribuyendo activos físicos. Analistas financieros han señalado que estas medidas se asemejan más a estrategias de contingencia que a simples modernizaciones administrativas. Se está preparando la Santa Sede para un evento sísmico que podría cuestionar su legitimidad histórica. Particularmente revelador resulta el establecimiento en 2019 de una comisión teológica especial dedicada a reexaminar los fundamentos históricos del primado petrino. Oficialmente, esta comisión busca facilitar el diálogo ecuménico con iglesias ortodoxas y protestantes. Sin embargo, fuentes internas han revelado que sus investigaciones se concentran específicamente en los períodos históricos mencionados en la profecía de Spinoza. Un intento de preparar respuestas teológicas ante una inminente crisis de legitimidad. Las implicaciones potenciales para 1.300 millones de católicos en todo el mundo serían profundas.
¿Cómo reaccionaría la comunidad católica global ante evidencia histórica que cuestionara la legitimidad de la sucesión papal? ¿Se produciría un cisma sin precedentes? ¿O quizás una reformulación radical de la autoridad eclesiástica? Algunos teólogos progresistas argumentan que tal revelación, aunque traumática, podría catalizar una renovación espiritual auténtica. El teólogo suizo Hans Küng escribió: «La Iglesia ha sobrevivido a crisis que parecían terminales porque su fundamento último no está en estructuras humanas de poder, sino en la experiencia espiritual de comunidad. ¿Podría esta crisis profetizada representar no el fin del catolicismo, sino su reinvención? Mientras tanto, el Vaticano parece implementar una estrategia dual: preparación interna para la posibilidad de una crisis de legitimidad y esfuerzos externos para controlar cualquier información relacionada con la profecía. ¿No resulta significativo que en la última década haya intensificado la digitalización y traslado de ciertos archivos históricos a ubicaciones remotas y seguras? La búsqueda por la verdad continúa. Mientras la jerarquía vaticana mantiene su silencio oficial, una creciente comunidad de investigadores independientes continúa siguiendo las pistas dejadas por Spinoza y otros a lo largo de los siglos. ¿Quiénes son estos buscadores contemporáneos de la verdad enterrada? ¿Y qué avances han logrado en la verificación de esta profecía misteriosa? Académicos de prestigiosas universidades como Oxford, la Sorbona y Heidelberg han formado equipos interdisciplinarios dedicados a examinar este enigma histórico. La profesora Sofía Denman, especialista en manuscritos medievales de la Universidad de Oxford, lidera un proyecto que utiliza análisis lingüístico computacional para identificar patrones en textos antiguos, potencialmente relacionados con la profecía. Estamos buscando anomalías estadísticas en el lenguaje, patrones que indicarían codificación intencional o referencias veladas, explica. Los resultados preliminares son fascinantes. Hemos identificado clústeres lingüísticos consistentes en documentos separados por siglos, pero que parecen referirse a un mismo evento profético. ¿Te has preguntado cómo las nuevas tecnologías podrían revelar secretos invisibles al ojo humano durante siglos? Investigadores del Instituto Max Planck de Alemania han desarrollado técnicas de imagen hiperespectral que permiten leer textos previamente invisibles en palimpsestos y documentos dañados. Esta tecnología, aplicada a fragmentos de manuscritos potencialmente relacionados con la profecía de Spinoza, ha revelado capas de textos subyacentes que coinciden con descripciones históricas de los documentos originales. El Dr. Klaus Berger, director del proyecto, comenta: «Estamos leyendo palabras que nadie ha visto en quizás 1000 años. Es como escuchar voces del pasado que fueron deliberadamente silenciadas». La inteligencia artificial también juega un papel crucial en esta investigación. Algoritmos de reconocimiento de patrones están analizando miles de documentos históricos, buscando conexiones que los investigadores humanos podrían pasar por alto. En 2023, una IA especializada identificó correlaciones entre los escritos codificados de Spinoza y fragmentos dispersos en bibliotecas de 7 países diferentes. ¿Casualidad o evidencia de la disseminatio veritatis implementada por el filósofo? El debate entre escépticos y creyentes sobre la autenticidad de la profecía continúa intensificándose. Los escépticos señalan la falta de un documento único y completo como prueba de su inexistencia. Es una elaborada teoría conspirativa basada en fragmentos descontextualizados, argumenta el historiador eclesiástico Robert Bellarmine. Los defensores responden que la fragmentación es precisamente la estrategia que habría empleado Spinoza para preservar la información. La ausencia de un documento único no es evidencia de su inexistencia,
sino de la efectividad de los esfuerzos para suprimirlo, contraargumenta la doctora Elena Vázquez, especialista en historia del pensamiento religioso. ¿Has reflexionado sobre por qué el Vaticano mantiene ciertas restricciones en sus archivos, incluso en nuestra era de transparencia institucional? Mientras instituciones gubernamentales y religiosas en todo el mundo han abierto progresivamente sus archivos históricos, ciertas secciones de los archivos vaticanos permanecen inaccesibles incluso para investigadores acreditados. Esta selectiva opacidad alimenta sospechas y especulaciones, como señala el historiador italiano Marco Venturi. Cuando una institución con 2000 años de historia decide que ciertos documentos no pueden ser vistos por nadie, la pregunta natural es, ¿qué contienen que justifique tal nivel de secretismo? La verdad sobre la profecía enterrada que supuestamente amenaza el trono de Pedro permanece elusiva, fragmentada entre códigos filosóficos, hallazgos arqueológicos y documentos dispersos. Estamos acercándonos al momento profetizado en que esta verdad finalmente emergerá completamente o permanecerá como uno de los grandes misterios no resueltos de la historia religiosa. Hemos recorrido juntos un camino fascinante a través de siglos de misterio, desde el hallazgo inicial en una sinagoga de Ámsterdam hasta las modernas investigaciones tecnológicas que intentan reconstruir una verdad fragmentada. ¿Qué conclusiones podemos extraer de este extraordinario enigma histórico que potencialmente amenaza los cimientos mismos del Vaticano? La profecía redescubierta por Spinoza representa mucho más que una simple curiosidad histórica. Encarna preguntas fundamentales sobre autoridad, legitimidad y la naturaleza misma de la tradición religiosa. ¿Es la autoridad espiritual algo que se transmite a través de líneas institucionales ininterrumpidas o reside en la fidelidad a principios originales, independientemente de estructuras de poder humanas? Lo que resulta innegable, incluso para los escépticos más acérrimos, es la existencia de anomalías históricas significativas en los registros oficiales de la Iglesia. Los períodos de oscuridad documental, las inconsistencias en la narrativa de sucesión apostólica y los extraordinarios esfuerzos dedicados a controlar cierta información sugieren que algo de profunda importancia permanece oculto. ¿Has considerado que quizás lo verdaderamente significativo no sea si la profecía es literalmente cierta en todos sus detalles, sino lo que revela sobre nuestra relación con la verdad histórica y la autoridad institucional? Como escribió el propio Spinoza, la verdad no teme a la investigación. Una institución genuinamente confiada en la solidez de sus fundamentos no temería el escrutinio histórico riguroso. Mientras el Vaticano mantiene su silencio oficial sobre estos asuntos, las preguntas continúan acumulándose. ¿Por qué ciertos archivos permanecen inaccesibles? ¿Qué contienen las cámaras selladas bajo la Basílica de San Pedro? ¿Por qué persiste este patrón milenario de supresión informativa sobre períodos específicos de la historia papal? Quizás nos encontramos en un momento crucial ante el umbral de revelaciones que podrían transformar no solo nuestra comprensión de la historia eclesiástica, sino la configuración misma del cristianismo contemporáneo. O tal vez, como algunos sugieren, estamos simplemente presenciando la más reciente manifestación de la fascinación humana por misterios y conspiraciones en torno a instituciones poderosas. Lo que resulta indiscutible es que la búsqueda de la verdad continúa. En laboratorios equipados con tecnología de vanguardia, en archivos polvorientos de antiguas bibliotecas europeas y en el trabajo de investigadores dedicados en todo el mundo, las piezas de este rompecabezas histórico siguen reuniéndose gradualmente.
Veremos en nuestra generación el cumplimiento final de esta misteriosa profecía que Spinoza consideró tan importante como para codificarla en su obra filosófica. Presenciaremos un acontecimiento que podría sacudir los cimientos de una institución milenaria, o la verdad permanecerá enterrada, protegida por capas de secretismo institucional y la enormidad del tiempo histórico. Una cosa es cierta: mientras existan mentes inquietas y corazones valientes dedicados a la búsqueda de la verdad, ningún secreto, por antiguo o bien guardado que sea, está completamente a salvo del escrutinio humano. Como afirmó el propio Spinoza en su última carta conocida, la verdad puede ser enterrada, pero como una semilla, solo espera el momento adecuado para brotar y florecer. La historia del Vaticano y la profecía enterrada que supuestamente amenaza su legitimidad continúa desarrollándose. Y nosotros, como testigos de este momento histórico, quizás estemos más cerca que nunca de ver emerger finalmente la verdad completa.